no, Listillo, Wyoming, no, eso no me ocurre desde que instaló placas solares, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, os estoy escuchando mucho que sí, Papa Francisco esto, Papa Francisco lo otro, pero yo vengo a advertiros de que dentro de poco le conoceremos por otro nombre, porque cuando le santifiquen le llamaremos San Francisco. Así es, como la ciudad, ¿eh? O como el cóctel, efectivamente. Y como Enrique. Para que te santifiquen tienes que haber obrado varios milagros y el Papa Francisco hizo al menos uno, conseguir que los ultras católicos y los ultras a secas se atrevieran a criticar a la máxima autoridad de la Iglesia. Eso por no hablar de que fue la única persona de más de 25 años en tener una cita con Leonardo DiCaprio. Pero vamos ya con la explicación de este milagro. Han sido muchos los ultras conservadores que desde todas partes del mundo le han criticado en todas las lenguas. Por eso he tenido que elegir y os traigo solo 3 ejemplos. El primero es Santiago Abascal. Cuando el pontífice se mostró a favor de una renta mínima, el líder de Vox decidió responderle, pero, ojo, sin llamarle papa, ni su santidad ni nada, ni siquiera Paco. La opinión del ciudadano Bergoglio me parece respetable, pero evidentemente no la comparto. Yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Lancôme, nuevo ciudadano Bergoglio, o sea, en plan ciudadano Kane, ¿no? Pero en lugar de Rosebud, Abascal grita, cállate comunista, tú a leer la Biblia. Pero como os decía, Abascal no es el único ultra que le tenía un poquito de tirria al Papa Francisco. También tenía haters en su tierra, como el propio Javier Milei. Antes de ser elegido presidente, el León le metió este zarpazo al Papa. La envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Representante del maligno en la tierra, ocupa del trono de Dios, impresentable. A ver, solo hay una cosa a la que Milei ha tratado peor que al Papa, a la economía argentina. Pero ojo que aquí es donde viene otro milagro del futuro San Francisco. El Papa consiguió que finalmente Milei cayese rendido ante sus encantos sin necesidad de ser Donald Trump o su perro clonado. Pero si os parece que Milei se vino arriba criticando al Papa, os presento a los simpáticos curas de la tertulia ultracatólica online La Sacristía de la Vendée, que hace un año rezaban por el Papa, solo que en lugar de rezar poniendo las manos así, las ponían así. Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la defensa de la tradición católica. Y yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Bueno, es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Ahí está. Y somos muchos, Padre Moore, somos muchos con esa intención. Pues a ver si rezamos más fuerte. En fin, que bueno, en fin. Madre mía, con los curas youtubers, ¿eh? ¡Tela! ¡Tela! Solo faltaba ahí el Shocas, pero para poner moderación. La verdad es que se pasaron un poco y como no podía ser de otra forma, pues recibieron su castigo. A uno de ellos, al padre Francisco José Delgado, le cayó la peor penitencia posible. El arzobispado de Toledo le dejó sin redes sociales. Ya me imagino al arzobispo echándole la bronca. Ni YouTube ni YouTubo. Aquí los únicos followers que nos interesan son los 12 apóstoles. En fin, como veis, el Papa Francisco se ha ganado a pulso ser canonizado ahora que ya no está con nosotros y se encuentra en un lugar mejor. Y no lo digo porque esté en el paraíso, sino porque está en un lugar donde ya no tendrá que volver a abrazar a Milei. Muchas gracias, Cristina Gallego. Una de las personas en nuestro país que mejor conocía al Papa Francisco y de los pocos periodistas españoles que pudieron entrevistarle es nuestro compañero Jordi Évole, que en el año 2019 pudo charlar con el sumo pontífice sobre temas sociales tan importantes como la situación de los migrantes, los casos de abusos en la Iglesia o la homosexualidad. Una entrevista que, por cierto, se emitirá de nuevo mañana aquí en La Sexta, justo después del intermedio, y en la que podremos recordar momentos como estos. Si una de esas chicas se quedase embarazada fruto de una violación y a usted le dijese que quiere abortar,
¿usted lo entendería? Yo la entendería a ella en su desesperación, pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. ¿Qué le parecen las propuestas que hacen algunos presidentes como Donald Trump de levantar un muro? El que levanta un muro termina prisionero del muro que levantó. Y eso es ley universal. ¿Qué opina de este tipo de inventos? Esto es lo más inhumano que hay. Esto demuestra hasta dónde es capaz de descender la humanidad de una persona. Pues sí, Francisco I era un papa al que algunos entendimos mejor. Por sus ideas, pero sobre todo porque hablaba español. En fin, saludamos a Jordi Évole. Ahí le tenemos. Buenas noches, Jordi, ¿cómo estás? Buenas noches, Wyoming. Aquí estamos. Tú que conociste de cerca al Papa Francisco, ¿cómo eran las distancias cortas? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Me llamó mucho la atención su sencillez. Yo he podido entrevistar a varios primeros ministros, a varios jefes de Estado, y solo en el caso del Papa Francisco y de Pepe Mújica he visto a jefes de Estado acompañados por muy poca gente, por un séquito muy corto. En el caso de Mújica era 0 personas y en el caso del Papa Francisco era 1 persona. Y eso, no sé, a mí me daba una sensación de cercanía que en otros casos no he notado. Buenas noches, Jordi. Buenas noches. Hay que decir que después de esa entrevista tú seguiste manteniendo contacto con el Papa Francisco. ¿Cuándo fue la última vez que te comunicaste con él y de qué hablasteis? Pues la última vez, ahora hace un año, que estuvimos en Roma y fuimos a visitarle con el director de mi programa, con Mario Sánchez. Cuando íbamos a Roma por otros programas o a grabar otras cosas o de visita, aprovechábamos para enviarle un correo al Papa y decirle que íbamos a estar por ahí, y él nos acostumbraba a hacer un hueco en su agenda, pues igual en 4 o 5 ocasiones pudimos tener una charla privada con el Papa de 1 hora, hora y media, y la verdad es que, bueno, era algo bastante increíble, ¿no? Nunca hubiésemos pensado que tendríamos en la agenda del móvil o del correo electrónico al Papa, y además que se establecería esta relación epistolar que era muy curiosa, porque nosotros le escribíamos en el mail, directamente escribiendo en lo que es el mail, y él nos contestaba con un documento adjunto que era un tarjetón con el membrete del Vaticano y escrito a mano. Entonces tú tenías que abrir el documento adjunto y tenías que ampliar mucho la letra para entenderla, porque tenía una letra pequeñísima el Papa Francisco. Y así pues fuimos, yo qué sé, trabando una relación que ya te digo, jamás hubiésemos imaginado. Acabamos de recordar, Jordi, que había muchos ultras que no eran precisamente fans, digamos, del Papa. ¿Era consciente él de que tenía enemigos incluso dentro de la Iglesia? Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, había una cosa que siempre, una de las primeras frases que nos intercambiábamos cuando nos veíamos, que yo le preguntaba, ¿qué tal está, Papa? Y él siempre contestaba, vivo. Como si fuese algo extraordinario, ¿no? Mantenerse vivo en un lugar con tantísimos enemigos. También era muy amante del sentido tenía un gran sentido del humor, un sentido del humor fino, como tienen los argentinos. Y en alguna ocasión que estando allí con él, pues nos traían un café o nos ponían un refresco, él a veces bromeaba y me decía, probalo tú antes. Y bueno, me hacía gracia. Así estás tú, de probar esas cosas. Pero bueno, además, él no ha tenido problema en actuar como muro de contención ante líderes muy poderosos. ¿Qué crees que puede suponer su desaparición? Bueno, la desaparición del Papa yo creo que ahora mismo es una pérdida importantísima, sobre todo a la hora de tener esos referentes morales que, más que, bueno, su creencia absoluta y su defensa absoluta de los derechos humanos, yo creo que tenía un enorme sentido común. El Papa no creo que se moviese mucho del eje en el que ya estaba cuando llegó a su pontificado. O sea, creo que lo que se ha movido ha sido el mundo. El mundo se ha movido hacia la derecha o hacia la extrema derecha,
y el Papa se ha quedado ahí y al quedarse quieto en su sitio parece que se haya radicalizado, pero es el mundo el que se ha ido hacia otro lado. O sea, el Papa llegó estando Obama de presidente y acaba estando Trump. Llegó estando Kirchner de presidenta y acaba con Milei de presidente. Estaba en Italia Enrico Letta o Mario Monti y ahora está Giorgia Meloni. O sea, la evolución del mundo hacia la derecha ha sido, vamos, una evidencia. Y entonces eso ha convertido al Papa en alguien mucho más radical, o que parece mucho más radical de lo que en realidad era. Pues nada, en fin, Jordi, muchas gracias por estar con nosotros hoy y que nadie se olvide de que mañana podemos volver a ver aquí en La Sexta tu entrevista con el Papa Francisco, inmediatamente después del intermedio. Bueno, Jordi, ¿dirías que soy el mejor telonero con el que jamás pudiste soñar o cómo ves? No, por supuesto. También te digo una cosa que no me has preguntado, pero los madridistas siempre decís que el Dios es del Madrid. Yo te puedo garantizar que el Papa era del Barça. ¿Y esa tontería? Pues por eso no te lo he preguntado. Pues nada, pues muchas gracias y hasta pronto, Jordi. Es importante, a estas alturas de la temporada es importante. Bueno, pues ahí lo dejamos. Así os lleváis lo que lleváis. Un aplauso para Jordi Évole. Muchas gracias, queridos amigos. Vamos a hacer una pausa de unos segundos para los asiduos. Esta es la parada corta. Volvemos en unos segundos. Muchas gracias, queridos amigos. Seguimos aquí en el intermedio cuando son las 22:32, una hora menos en Canarias. Sandra Sabatés. La muerte del pontífice también puede afectar a la política internacional. De hecho, el Papa Francisco actuaba como contrapeso, confrontando abiertamente con líderes más autoritarios como Netanyahu o el propio Donald Trump. Es más, a esta hora, la Casa Blanca asegura que no hay ningún viaje oficial planeado para que el presidente norteamericano asista al funeral del pontífice, aunque no se descarta que Trump acabe acudiendo. Pues habrá que estar atentos porque con Donald Trump nunca se sabe. Hay que estar preparado para cualquier escenario. Igual acaba yendo y poniéndole aranceles al Vaticano porque confunde a un grupo de monjas con pingüinos. Bueno, en cualquier caso, Donald Trump sigue estando en el centro de la actualidad internacional, empezando por una de sus promesas electorales, poner fin a la guerra de Ucrania. Lo cierto es que el conflicto no parece cerca de una resolución y, a pesar de ello, Trump se muestra optimista. Ayer mismo aseguraba en su red social que confiaba en que Rusia y Ucrania llegarían a un acuerdo esta misma semana y cito textualmente: ambos comenzarán a hacer grandes negocios con los Estados Unidos de América, que estarán prosperando y ganarán una fortuna. Sin embargo, 2 días antes, el viernes, amenazaba con abandonar las negociaciones si no se avanzaba pronto. Bueno, pues ya lo veis. Un día amenaza con largarse, al otro con que van a llegar a un acuerdo y que se van a forrar todos. Trump es un hombre de récords. No ha acabado con la guerra en 24 horas, pero sí con su credibilidad en 2 días. Bien, ahora vamos a hacer una pausa de unos minutos. Este tema de Trump da para más, así que le seguimos contando en unos minutos. Muchas gracias, queridos amigos. Bueno, nosotros seguimos aquí en el intermedio cuando son las 22:46. Una hora menos en Canarias y seguimos hablando de las novedades en la administración Trump. Sandra Sabatés. Sí, porque tenemos nueva polémica relacionada con la ofensiva contra los hutíes en Yemen. Ayer supimos que el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth no solo compartió los planes de ataque de su ejército en un chat en el que estaba un periodista de la revista The Atlantic, sino que también los envió a otro grupo de la misma aplicación de mensajería del que formaban parte, entre otros, su mujer, su hermano o su abogado, según The New York Times, lo que supone pues una doble violación de los protocolos de seguridad, porque además hizo esos envíos desde su teléfono personal. Vamos, que el secretario de Defensa tiene, un grupo con su mujer, su hermano y su abogado, al que ha estado mandando documentación secreta sobre los hutíes. Que dirán, ¿y a mí qué coño me importa todo esto? ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cenita, barbacoa y bombardeos? ¿Qué preparan, fabada? En fin, estoy deseando saber si pasa al contrario y en el grupo de WhatsApp del Pentágono se ha venido abajo el teatro. Han recibido un mensaje diciendo que hay que comprar 2 kilos de panceta, 100 gramos de pan rallado y una lata de chicharrillos.
Pero es que Donald Trump no solo protagoniza polémicas fuera de sus fronteras, en su propio país también tiene varios frentes abiertos. En su lucha ideológica abierta contra la Universidad de Harvard, el presidente ha amenazado con recortar 1.000 millones más en subvenciones, en este caso a fondos de investigación sanitaria. Recordemos que el pasado 14 de abril Trump ya congeló 2.200 millones a la universidad por negarse a acatar sus medidas para combatir lo que él llamaba antisemitas, que pasaban por suspender los programas de diversidad o vigilar la ideología de los estudiantes extranjeros. Vaya, abrir una guerra con la universidad que más premios Nobel ha dado al mundo. Otro plan sin fisuras de Donald Trump. Pero es comprensible. A él solo le gustan los campus si son de golf. Ahí te he pillado. Otra lucha del presidente norteamericano es la que mantiene contra el Tribunal Supremo, que recientemente ha paralizado la deportación de un grupo de migrantes venezolanos a El Salvador en base a una ley de 1798, la llamada Ley de Enemigos Extranjeros. En su felicitación de Pascua a través de las redes sociales, Donald Trump ha calificado a los jueces de debiluchos e ineficaces por permitir la entrada en Estados Unidos de, según sus palabras, atención, asesinos, capos de la droga, presos peligrosos, enfermos mentales, pandilleros y maltratadores. A ver, unas palabras pues, que están totalmente fuera de lugar, y más teniendo en cuenta la festividad que se celebraba. Pues lo suyo hubiera sido decirles: ¡You fucking jueces, dejad de hacerme la Pascua! Bueno, de todos modos, creo que tenemos que hablar de la nueva incorporación a la administración Trump. Este simpático conejito de Pascua. Madre. Y ojalá que le nombren el nuevo vicepresidente, porque tiene la misma preparación que Vance y al menos suelta huevos de chocolate, no dice tonterías todo el rato.